El equipo conformado por Daniel Roberto Iglesias Encinas, Jared Tadeo Matas Montión, Cintia Guadalupe Soto Núñez, Abraham Rafael Armentas Azueta, Diana Karina Figueroa Montoya y su servidora Rosa Alejandra Méndez Corrales les presentaremos el tema de adsorción. Para empezar, se tiene que definir la adsorción como la tendencia de un componente del sistema a concentrarse en la interfase, en donde la composición interfacial es diferente a la composición correspondiente al seno de las fases. Abajo se muestra una figura donde se compara la absorción contra la adsorción, en donde en la interfaz gas-líquido el gas pasa al estado líquido y en la interfaz líquido-sólido solo se adhiere a la pared del sólido. También podemos decir que mediante la adsorción las moléculas de un soluto se concentran en una superficie sólida por la acción de fuerzas intermoleculares entre el soluto y el sólido. Es por esto que la adsorción es esencialmente un fenómeno de superficie debido a que las fuerzas en el fenómeno son fácilmente reversibles. ¿Cómo ocurre la absorción? En el absorbente se contienen centros activos y estos centros activos permiten que se instalen moléculas de naturaleza distinta a la suya, como moléculas de gases por el contacto de la superficie, entre otras. La adsorción es un proceso exotérmico, es decir, que se produce con el desprendimiento de calor y se produce espontáneamente si el absorbente no se encuentra saturado. No debemos de confundir la adsorción con la absorción, porque ya que las características que las distinguen es que en un proceso de adsorción el fluido no se incorpora al volumen del material, sino que es retenido en una superficie. Y en la absorción las moléculas de átomos de una fase penetran casi uniformemente en las de otra fase, construyendo así una sola solución. El fundamento de la absorción. Primeramente, cabe aclarar que en las operaciones de absorción son muy utilizadas para la obtención de varios productos de tipo biotecnológicos, los cuales son como aminoácidos, antibióticos, vitaminas y proteínas. Esta está fundamentada o basada en la separación de una sustancia, esto en una fase fluida, acumulando la sustancia en la superficie del absorbente sólido. Ahora bien, podemos decir que hay tres tipos de adsorción y se clasifican de acuerdo a la interacción entre el adsorbato y el adsorbente. Los tres tipos de adsorción son la química, la adsorción por intercambio y la adsorción física. En la física, esta se da por la interacción de las moléculas de las fuerzas de Van der Waals. En la de intercambio está dada por la atracción electrostática entre el adsorbato que se está teniendo y los lugares cargados del adsorbente. Y la química, que es la más común, es por interacciones químicas entre el adsorbato y el adsorbente. Aquí entra también las regulaciones de pH y en la física entran las regulaciones de la temperatura. La adsorción química también es conocida como quimisorción. Se produce debido a fuerzas intensas como las que producen enlaces químicos covalentes. La velocidad de adsorción se relaciona con la energía de activación para el proceso. Se produce infrecuentemente a altas temperaturas y no es reversible. Por otro lado, la absorción física se produce debido a fuerzas de Van der Waals. La molécula absorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino que se traslada dentro de la interfase por diferentes sitios activos. Predomina a temperaturas bajas y es reversible. Además, se caracteriza por calores de absorción bajos y con aproximadamente del mismo orden de magnitud que los calores de condensación. Factores que influyen en la absorción física: la naturaleza del absorbente, el pH de la solución, pues afecta las características de las superficies y las interacciones entre la superficie y el adsorbato. La temperatura. Aumenta el grado de absorción al disminuir la temperatura. Existen muchas aplicaciones en las que se puede aplicar la adsorción de gases en sólidos, ya que es un proceso en el que se obtienen las moléculas deseadas por medio de un sólido que químicamente atrae la molécula deseada. Algunas de las aplicaciones son la decoloración en la industria azucarera y en aceites en la refinación, la desulfuración del gas natural, los procesos de potabilización de aguas, la eliminación de agua, de olores,
e impurezas desagradables de gases industriales como el dióxido de carbono que se encuentra en el aire, la recuperación de compuestos orgánicos como lo es la acetona, de corrientes gaseosas. También se aplica en la eliminación de microcontaminantes y en los excesos de desinfectante como es el cloro y el ozono. Y una de las aplicaciones más importantes de la absorción es la depuración de aguas residuales, que se les da ya como tratamiento terciario a estas. Para describir el proceso de absorción y tener una idea más amplia de cómo se hacen las aplicaciones de la misma, tenemos el modelo de Langmuir. Este modelo selecciona el sistema establecido, que es un equilibrio dinámico entre los procesos de absorción y desorción del adsorbato, cual puede ser gas, líquido o las especies que están en solución sobre una superficie sólida. Ya que se unen, se forma un complejo de adsorbato-adsorbente con constantes de velocidad de K con su índice A y K con su índice B para los procesos de adsorción y desorción, respectivamente. Aquí podemos ver la ecuación y podemos decir que en el caso de superficies fluidas aunadas a una ecuación de absorción de Gibbs, proporciona una clara descripción física del comportamiento de la tensión superficial, hablando ya en términos más moleculares. Pero este modelo es uno de los más poderosos y descriptivos para este proceso de absorción. El artículo comienza dando una introducción sobre el plomo en el agua, dando una alteración de su calidad ambiental y la salud, dando énfasis en cómo se acumula en la cadena trófica, siendo una problemática causada por la acumulación de Ehrlichia craxis, en la cual es una maleza en el agua y la que su presencia en los ecosistemas acuáticos puede favorecer los procesos de eutroficación y que los microorganismos patógenos crezcan, siendo muchos vectores de enfermedades. Ellos utilizaron una alternativa para eliminar los metales pesados y aprovechar los tallos y las hojas de Ehrlichia craxis, evaluando su capacidad de absorción y de la eficiencia de remoción del plomo en soluciones acuosas. Inicialmente, ellos realizaron ensayos BAT, la cual sirvió para analizar la influencia en la dosis del absorbente. Utilizaron como método de análisis la calcinación a temperatura de 700 a 800 grados centígrados. Los datos que obtuvieron en el equilibrio fueron correlacionados utilizando modelos de Langmuir y Freundlich, mientras que con el mejor que obtuvieron resultados fue el método de Langmuir, lanzando una R cuadrada de 0.9816 en los tallos y una R cuadrada de 0.9854 en las hojas, con una biomasa de 0.2 gramos sobre 200 mililitros. También un pH de 5.5 y 3 horas de contacto. En los ensayos lograron remociones del plomo superiores al 97%. Los ensayos de calcinación indicaron que a temperaturas de mayor o igual a 800 grados centígrados fue posible estabilizar la biomasa residual, logrando impedir que los cationes metálicos que fueron removidos se liberen de la matriz biológica. Esto por efecto de soluciones lixiviantes a un pH. En sí lo que el artículo nos dice es que cómo se comienza dando una introducción sobre lo que es el plomo en el agua, lo que altera una calidad ambiental y a la salud, dando énfasis en cómo se acumula en la cadena trófica, siendo una gran problemática causada por la acumulación de Ehrlichia craxipes, la cual es una maleza en el agua en la cual su presencia en los ecosistemas acuáticos puede favorecer a los procesos de eutrofización y que los microorganismos patógenos crezcan, siendo muchos vectores de enfermedades. Ellos también utilizaron una alternativa para eliminar los metales pesados y aprovechar los tallos y hojas de Ehrlichia craxipes, evaluando la capacidad de absorción y de la eficiencia de remoción del plomo en soluciones acuosas. La fórmula del plomo es Pb+2. Pues inicialmente ellos realizaron ensayos batch, lo cual sirvió para analizar la influencia de las dosis del absorbente. Utilizaron como método el análisis de la calcinación a una temperatura de 700 a 800 grados en una mufla. Como método, pues fue el de calcinación. Los datos que se obtuvieron de equilibrio fueron correlacionados utilizando modelos de Langmuir y Freundlich, mientras que con el mejor tuvieron resultados fue el método de Langmuir, lanzando una R cuadrada de 0.9816 TeC y R cuadrada 0.9854 EC, con una biomasa de 0.2 gramos entre 2000 mililitros. También un pH de 5.3 y 3H de contacto. El método usado, que es el de Langmuir,
Fue explicado 2 diapositivas atrás por un compañero mío. Ok, siguiendo, pues los ensayos se lograron las remociones del plomo superiores al 97%. Los ensayos de calcinación indicaron que a temperaturas de más de 800 grados centígrados fue posible estabilizar la biomasa residual, logrando impedir que los cationes metálicos que fueron removidos se liberen de la matriz biológica. Esto por efecto de soluciones lixiviantes de un pH bajo.